Khaun Sa, el emperador del opio de Myanmar. Antes de que los talibanes cultivaran amapola en Afganistán, antes de que los carteles colombianos inundaran las calles de coca, existió Khaun Sa, el emperador del opio, un señor de la guerra que talló su propio reino en las colinas brumosas del Triángulo de Oro. Creó un ejército privado de 20,000 soldados y bombeó la mitad de la heroína del mundo directamente en las venas americanas durante la guerra de Vietnam. Estados Unidos lo catalogó como el hombre más peligroso del mundo, el príncipe de la muerte. Pero cuando se retiró, los mismos gobiernos que lo cazaban le entregaron una mansión, amnistía y una puesta de sol tranquila, sin juicio, sin extradición, solo un buen pago y escolta gubernamental. Lo borraron porque su historia expone la hipocresía. La CIA lo armó, el ejército tailandés lo protegió y los birmanos lo dejaron irse, mientras los soldados americanos se enganchaban a su China White. Nació como Chan Chi Fu en 1934 en la frontera birmana, mitad Shan, mitad chino. Niño pobre esquivando bombas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. A los 16 ya traficaba opio para el Kuomintang, nacionalistas chinos expulsados por Mao, escondidos en las colinas Shan, convirtiendo campos de amapola en su vaca lechera. Estados Unidos lo apoyaba contra el comunismo. Hacía la vista gorda con la droga. Khaun Sa era un chino de recados, transportando opio crudo por Laos y Tailandia. Pero en los 50 ya no quería ser secundario. Formó su propia milicia, el KKY, matones sancionados por el gobierno birmano para combatir rebeldes. A cambio, carta blanca para grabar el comercio de amapola, compra AK del mercado negro, monta refinerías y en 1967 desata la guerra del opio, emboscando un convoy KMT de 16 toneladas en Laos, robando la carga y declarándose rey de la frontera. Los laosinaos lo bombardean, pero regresa más fuerte y cruel, con una tubería directa a las tropas estadounidenses. Guerra de Vietnam, esa fue su época dorada. De 1960 a 1975, los soldados americanos en Saigón y Da Nang se pinchaban China White, heroína al 90% pura, la mejor de la calle según la DEA. Las refinerías de Khaun Sa la producían a partir de amapolas de Shan State, contrabandeada vía Tailandia y Laos. Para los 80s ya suministraba el 40% de la heroína que llegaba a Nueva York, desde el 5% 2 décadas antes. Soldados trayéndolas a casa en bolsas de cadáveres. Esa era su red. Ganancias cientos de millones al año, financiando su ejército y la independencia Shan, o eso decía. Tenía a generales tailandeses en nómina, oficiales birmanos mirando al otro lado, incluso rumores de tratos estilo Operación Underworld con la CIA. En 1973 secuestra a 2 médicos rusos y un profesor estadounidense en Birmania, no por rescate, sino por presión. Los federales negocian a través de Tailandia, lo liberan de una condena de 5 años por traición a cambio de los rehenes. ¿Casualidad o otro guiño gubernamental? Para 1985 fusiona con el Ejército Unido Shan, se renombra Ejército Mon Tai, 30,000 hombres, controlando toda la frontera Tailandia, Birmania, desde Mae Hong Son hasta Mae Sai. Negocia con todo el mundo. Ofrece a Australia toda su cosecha por 50 millones al año en 1988. Cómprenla para medicina.
Acaben con el tráfico callejero de la noche a la mañana. Dicen que no. Escribe al Departamento de Justicia de Estados Unidos en 1989. Páguenme 20 millones anuales. Cierro los laboratorios. Washington, silencio sepulcral. En vez de eso, un tribunal de Nueva York lo acusa de conspirar para importar 1,000 toneladas de heroína, el mayor cargo de crimen organizado jamás visto. Recompensa por su cabeza, 2 millones, pero es intocable. El ejército tailandés lo usa como tampón contra los comunistas. Los birmanos lo dejan correr por los sobornos. Incluso James Bo Griggs, veterano de Vietnam, convertido en cazador de POW o prisioneros de guerra, visita su complejo y cierra tratos. Kun Sa presume ante periodistas: el occidente drogado necesita lo que yo cultivo. Arréstenme y surgirán 10 más. El pico de poder llega en los 90. Controla el 80% del opio de Birmania, 50-70% de la heroína mundial. Pero aparecen grietas. Rivales como el Ejército Unido del estado de Wa Avansan. El hombre fuerte birmano Tan She quiere las tierras altas controladas. 1996. Kun Sa da el último giro. Se rinde en Rangún sin disparar un tiro. Disuelve su ejército. Entrega los laboratorios. A cambio, protección total. Sin extradición a Estados Unidos, integran a sus hombres en el ejército. Le permiten quedarse con las ganancias. Minas de rubíes rumoreadas, inmobiliarias, fachadas de construcción. Se muda a una mansión en Yangon con 4 esposas Shan jóvenes. Toma té y hace de estadista mayor. Ahora solo soy un hombre de negocios, bromea. Muere plácidamente el 26 de octubre del 2007 a los 73 años. Diabetes, problemas cardíacos, sin celda, sin bala. Solo una tumba tranquila en el cementerio Ye-Wai, frente a una acusación estadounidense sellada. La DEA lo llama la mayor amenaza para la América desde Al Capone, y sin embargo, los gobiernos que lo perseguían lo compraron el retiro con silencio. ¿Por qué? Porque encerrarlo destaparía quienes más se beneficiaron del Triángulo de Oro, desde Langley hasta Bangkok. Kun Sa no solo gobernó los campos de amapola, gobernó las sombras donde espías y soldados hacían los tratos sucios. Número 3. Kun Sa, el señor de la guerra que convirtió la heroína en imperio y a los gobiernos en sus guardaespaldas.